Por favor, en Mateo 7. Mateo capítulo 7 y vamos a ver los versículos del 24 al 29. Jenny, can you turn that fan off when you're done? Mateo 7, 24 al 29. Vamos a leer alternadamente estos versículos. Yo empiezo en el 24, usted me acompaña en el 25 y así alternamos hasta el 28 y leemos todos juntos el 29. Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Señor, te pido que tu palabra sea plena y clara en esta tarde. Háblanos directamente y, Señor, que sea eficaz las escrituras en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Quiero decir también nada más rápidamente que agradezco el esfuerzo que cada uno de ustedes hacen para llegar a la iglesia. Yo sé que algunos de ustedes estuvieron viniendo por mucho tiempo en el transporte provisto por la iglesia y ahora están viniendo por su propio bien, por su propia cuenta. Y yo sé que es un gasto adicional que tiene que hacer. Gracias a Dios tenemos transporte y espero que sea de ayuda. Y algunos de ustedes también vienen de muy lejos. Algunos no vienen de tan lejos, pero no es tan fácil llegar como algunos que vienen de más lejos. Entonces nada más quiero que sepan que les agradezco el esfuerzo que hacen por venir a los cultos. Muchos de ustedes, la mayoría de los que están aquí en esta tarde, vienen 3 cultos por semana. Y nada más quiero agradecerles por eso. Este capítulo, pasaje que leímos es un pasaje muy famoso acerca del hombre que edificó su casa sobre la roca y el hombre que edificó su casa sobre la arena. Y es la conclusión de un sermón que el Señor predica, donde hay reunida muchísima gente escuchándolo en un lugar que ahora se llama el Monte de las Bienaventuranzas, ahí en un costado del mar de Galilea. Y discúlpeme, es que ya me desacostumbré a andar fumando y algo me... No se preocupen, es algo que se me vino ahorita, no sé qué será. Cuando se me acercó el hermano Paco. Y aquí el Señor Jesús da esta conclusión a todo lo que había dicho. Capítulo 5, capítulo 6 y ahora capítulo 7. Y la conclusión es: el que oye y hace es sabio como uno que edifica su roca o su casa sobre la roca. No edifique su roca sobre la casa no va a aguantar. Pero el que edificó su casa sobre la roca. Y el que oye y no escucha es insensato, como el que edifica una casa sobre la arena movediza al lado del mar. Y luego aquí en los últimos 2 versículos dice que los que estaban ahí escuchando las palabras de Jesús, cuando oyeron, se admiraban de su doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. Se admiraban de la enseñanza del Señor Jesús. Y luego nos dice por qué se admiraban de la enseñanza del Señor Jesús.
se admiraban de la enseñanza de la doctrina del Señor Jesús porque Él enseñaba como quien tenía autoridad y no como los que no tenían autoridad, como los escribas. El mundo de hoy se está destruyendo. Usted y yo estamos viviendo en una época muy distinta a otras épocas de la historia, porque estamos evidenciando, estamos viendo cómo el mundo se está destruyendo a sí mismo, y se está destruyendo a causa del desafío a la autoridad de Dios. El mundo, el modo de conducirse de la gente hoy en día, el modo de llevar a cabo las cosas en sentido general, la manera en que la gente exige, la actitud en la sociedad del día de hoy, es un desafío en contra de la autoridad. La tasa de divorcio que en los estados aquí del norte, en Chihuahua, en Nuevo León, son los más altos de toda la República. Creo que en Chihuahua hace un par de años llegaron al 30% de divorcio. Quiere decir que 3 de cada 10 parejas en Chihuahua se están divorciando. 3 de cada 10. En Nuevo León es como el 22%. De cada 10 bodas que usted ve, 2 de ellos se van a divorciar. Hermano, eso es un desafío en contra de la autoridad. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos: hey, haz esto? Y la respuesta inmediata es: ¿por qué? Si hay algo que me hace arder la sangre, es cuando uno de mis hijos me pregunta por qué, cuando le digo que haga algo. ¿Qué dijiste? Nada. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Porque ya saben que a papi lo único que le dices cuando se te diga que hagas algo es: sí, señor. ¿Va que sí? ¿Va que sí? Más te vale. Desde aquí te alcanzo. Hermano, tu huerco no necesita saber por qué cuando tú le dices que haga algo. Lo que necesita hacer es hacerlo. Y cualquier otra cosa es rebelión, es un desafío en contra de la autoridad. Ahora, hay algunas cosas en la vida que no pueden ser desafiadas. No puedes desafiar la naturaleza. El hombre no puede controlar la naturaleza de Dios. Todo este asunto del calentamiento global es una farsa. El hombre no puede controlar la temperatura del planeta ni por 1 grado, ni por el 1% de 1 grado. Dios controla eso. Eso está en las manos de Dios. No se crea, es una mentira de los humanistas. Estaba escuchando a un buen predicador, y estaba platicando esto del asunto del calentamiento global y cómo todas los gases de los vehículos y todo esto y lo otro, ¿sabe qué tanto? Que nosotros somos responsables porque se están descongelando las capas polares. Las capas polares se han estado descongelando por miles de años. Usted sabe que con una sola erupción de un volcán, se emiten miles de veces más de gases de lo que toda la humanidad ha podido producir sumado. Ya para que no me distraigan con esas cosas. El hecho de que el hombre diga que
que nuestro destino está en nuestras manos y que nosotros podemos controlar el cosmos, eso es un desafío en contra de la autoridad de Dios. Tú no puedes cuestionar tu pasado. Tú no puedes cambiar lo que pasó el día de ayer. No puedes controlarlo y a lo mejor no lo entiendas, pero no puedes cambiarlo. Hay cosas que no podemos desafiar, hay cosas que no podemos cambiar. No puedo cambiar el color de mi piel. Toño, no podemos cambiar de lugar. Por más que quiera ser güero, no puedes. Y por más que yo quiera ser, no puedo. Uno de los problemas de la sociedad es que todos quieren desafiar la autoridad. En cualquier nivel, en cualquier ámbito, y por ameno que parezca y por inocente que luzca, en todas partes se busca desafiar la autoridad. Y cada persona está bajo alguna autoridad y eso no se puede cambiar. Cada uno de nosotros está bajo autoridad. Y cada autoridad bajo la cual estamos está bajo alguna autoridad. Y hay algunas áreas de autoridad que quiero mencionarles hoy que se están desafiando. Primero, se está desafiando la autoridad de Dios. Hermano, Dios tiene autoridad sobre ti. Cuando Jesús estaba predicando acerca de este hombre insensato y acerca del hombre prudente en Mateo 7, dice que la gente se admiraba de su enseñanza, de su doctrina, porque él enseñaba como quien tenía autoridad. No como los escribas que no tenían autoridad, como quien tenía autoridad. La diferencia entre Cristo y los escribas es que Él era la autoridad y ellos desafiaban la autoridad. Pero Cristo es el que tiene autoridad. La pregunta más importante, si usted no va a escuchar ninguna otra cosa, escuche esto. La pregunta más importante que usted tiene que hacerse, la pregunta más importante que usted tiene que contestar es esta: ¿quién va a gobernar mi vida? ¿Quién va a gobernar mi vida? Dios tiene autoridad. Dios te creó. Así que Dios tiene autoridad sobre ti. Si Él te hizo, Él tiene autoridad sobre ti. Yo hice estos dos muchachos, yo tengo autoridad sobre ellos. Y si no les gusta, los aviento por ahí y hago otros dos mejores que ellos. Así me decía mi papá y yo le creía. Oh, sí es cierto, más vale que me porte bien. Dios tiene autoridad. Romanos 9:20. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Bueno, Dios tiene absoluta autoridad y la humanidad ha actuado como si fuera su propia creación. Hace lo que quiere, pensando en que es su propio Dios. Ese es el humanismo. Y todos daremos cuentas delante de Dios. Romanos 14:2, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que si Dios es el juez en el juicio final, ¿quién es el que tiene autoridad sobre nosotros? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Tarde o temprano, Jesús será el Señor de tu vida. Tarde o temprano, Jesús será
el Señor de tu vida, ya sea ahora, siendo tu Salvador, o después, siendo tu conquistador. ¿Será tu Señor ahora mientras le sirves, o después en el juicio del gran trono blanco, o en el tribunal de Cristo? Pero tarde o temprano todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él tendrá autoridad sobre ti ahora, voluntariamente, o después, involuntariamente, para dar la orden final y que seas lanzado al lago de fuego. Tú decides. ¿Quién va a gobernar mi vida? ¿A quién le vas a dar tú las riendas? ¿A quién le vas a dar tú la autoridad en tu vida? El humanista cuestiona la palabra de Dios. La Biblia tiene instrucciones para cada paso de la vida. La Biblia dice que Jesús es el único camino a la salvación. El hombre dice, pues yo voy a hacer mi propio camino. Y así empiezan las sectas falsas. Con aquellos que no están satisfechos con lo que la Biblia dice, entonces hacen sus propias religiones. Juan Diego, José Smith, Carlos Cancino. Literalmente he oído de más de una persona, así que digan así: no me importa lo que dice la Biblia, yo no lo creo. Yo no creo eso. Yo creo esta otra cosa. Bueno, la Biblia nos dice cómo criar a la familia. Nos dice cómo gobernar en la iglesia, cómo llevar a cabo nuestros negocios, cómo debe ser el gobierno civil. Y el hombre no lo cree. Cuestionamos los estándares de Dios. ¿Sabe cuál es el problema más grande entre los bautistas independientes? Por no decir fundamentales, porque ya uno no sabe qué es un bautista fundamental. Uno piensa que es bautista fundamental y luego llega un hiperfundamental y dice, no, tú no eres fundamental. Yo sí soy fundamental. Ah, bueno, está bien, no soy fundamental. Pero independiente sí soy, así que cállate la boca y lárgate. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande entre los bautistas de hoy? Esta generación de bautistas que no han desarrollado sus propias convicciones. Están dependiendo de las convicciones de otros, de algún conferencista, de algún pastor, de algún fulano que le dijo, que predicó una vez, de un cassette que tiene por ahí ya echado a perder. De ahí vienen sus convicciones. Y luego el conferencista cambia y él ya no sabe qué hacer. O el conferencista cae en adulterio y ya uno ya no sabe si era verdad o no. Y así muchos se apartan de la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen sus propias convicciones. La mayoría de los miembros de esta iglesia, la mayoría de los miembros de esta iglesia no tienen convicciones. La mayoría de ustedes no tienen convicciones. Hacen lo que hacen porque alguien les dice que lo hagan. El momento que se les deje de decir que lo hagan, lo dejan de hacer. Se abstienen de ciertas cosas mientras que se les diga no hagan eso, pero cuando ya no se les diga ya no hagan eso, lo empiezan a hacer. La mayoría de ustedes no tienen convicciones. Viven de las convicciones del pastor. Pero el pastor se va o se muere de COVID. ¿Y qué pasó con tus convicciones? Bueno, no viva su vida por las convicciones del hermano Carlos, o del hermano Marco, o del hermano Andrés, o de Joel. Amén, Joel. Viva sus vidas por convicciones que vienen de la palabra de Dios. Hermano,
Abra su Biblia, lea la palabra de Dios, descubra lo que dice, desarrolle y forme sus propias convicciones. Ahora, le voy a garantizar algo, que si mis convicciones son bíblicas y si sus convicciones son bíblicas, vamos a tener las mismas convicciones. Por eso a un predicador no debe de preocuparle, decir, hermanos, desarrollen sus propias convicciones, porque yo sé que mis convicciones son bíblicas. Jóvenes, ustedes necesitan hacer lo mismo. ¿Cuántos de ustedes saben por qué tenemos ciertas normas y reglas y estándares? ¿Cuántos de ustedes saben por qué no deben de hacer tal cosa? ¿Por qué no deben de ir a tal lugar? ¿Por qué no deben de hablar de tal manera? ¿Por qué no deben de vestir así? ¿Cuántos de ustedes saben? Por esto es lo que no debemos de hacerlo. La verdad es que la mayoría, si no es que ninguno sabe en realidad por qué. Me arriesgo a decir que ninguno de los jóvenes sabe. Puede con la Biblia decir, mira, por esto yo creo así, por esto yo he visto de esta manera, por esto yo no hablo como ellos, por esto yo no voy a esos lugares, por esto no me comporto así, porque la palabra de Dios aquí me lo dice. Le garantizo que ninguno le puede decir por qué. Lo ridículo es que luego están en contra y dicen, pues es que yo sé que el pastor dice que debemos estar así, pero yo no estoy de acuerdo. Pero ni saben por qué no están de acuerdo. Mira, si no sabes por qué se debe de hacer, no sabes por qué no se debe de hacer. Porque por la misma razón por la que tú no me puedes decir, pastor, por esta razón y porque la Biblia dice esto, yo creo esto y esto es lo que debemos de hacer y esto es lo correcto, tampoco me puedes decir, pastor, es que la Biblia dice que usted está mal. Ignorante de acuerdo e ignorante en desacuerdo. Y por eso pasa una generación y empezamos a ver un desafío en contra de la autoridad. Porque la gran mayoría de la gente, 9 de cada 10 personas no saben lo que creen ni por qué lo creen. Son ovejas. Y simplemente hacen lo que se les diga mientras les convenga. Ay, pastor, qué duro. Ay, pero ¿por qué nos está diciendo así? Bueno, porque quiero salvarle de la condenación de un rebelde. Quiero salvarle de la tragedia de una casa edificada sobre la arena. Quiero salvarle de la ocasión cuando venga la tempestad y golpeen los vientos con ímpetu contra su casa y su casa caiga, porque es lo que va a suceder. Se está desafiando la autoridad de Dios y se desafía entonces la autoridad en el liderazgo de la iglesia. Usted no vino a esta iglesia por accidente. Si usted siguió la voluntad de Dios, usted está aquí por voluntad divina. Usted es miembro de esta iglesia porque Dios le ha puesto aquí bajo el liderazgo, la autoridad de liderazgo de esta iglesia. No mi liderazgo, no, entienda bien. No la autoridad de Jonathan, la autoridad de liderazgo de la iglesia, que es muy diferente. El liderazgo establecido por Dios en la iglesia. Y usted no tiene el derecho de cuestionar si va o no a seguir lo que se predica y lo que se enseña mientras sea sana doctrina. No debe de cuestionarlo. A lo mejor a usted no le gusta cuando se predica la sana doctrina. A veces a mí no me gusta cuando se predica la sana doctrina. La mayoría del tiempo cuando yo predico sana doctrina me estoy tirando a mí mismo. A mí me duele también.
pero no debe de desafiar la autoridad establecida por Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, usted sabe que yo predico que debemos de ganar almas. Usted debe de ganar almas. Esa es sana doctrina. En contra de ganar almas nadie puede decir nada. Eso está en la Biblia. Usted debe de ganar almas. Usted sabe que yo predico acerca de vivir una vida dedicada a Dios. Usted debe de vivir una vida dedicada a Dios. Esa es sana doctrina. No hay para dónde hacerse. Hermano, usted sabe que yo predico separación del mundo. Hermano, eso es bíblico. Usted debe de vivir una vida separada de las influencias del mundo. Y nadie puede decir nada en cuanto a eso. Ahora, de la media locura más que digo, hágale caso o no le haga caso. Pero cuando se predica sana doctrina, ahí no tiene para dónde hacerse. ¿Cómo que amén? Hermano, no estoy tratando de arruinarle la vida, estoy tratando de salvarle la vida. Ay, pues ¿quién se cree él parándose ahí diciendo que él es el mero sabor ranchero? Pues ¿quién te crees tú, papi, en tu casa cuando dices, yo aquí soy papá, yo aquí mando? O papá no manda en la casa, manda aquellita. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Hermano, ¿sabe cuál es otro problema muy grande en todas las iglesias el día de hoy? Que no se predican estándares. Estándares son normas, son reglas establecidas en principios bíblicos. Son linderos dentro de los cuales debemos de andar. Los estándares son como cercas, son como bardas, son como techos que nos mantienen dentro de ciertas normas, ciertas reglas. Y en las iglesias no se predica los estándares en las iglesias. No se predica como se debe de predicar. Me sorprende en realidad, especialmente en estos últimos meses, hermano Andrés, que me he conectado en las redes sociales a escuchar predicación de algunos hermanos de iglesias donde usan a la Reina Valera, predican acerca de la doctrina de la iglesia local, la autoridad de las escrituras, pero no predican estándares. Los pastores le tienen miedo a la gente. A los pastores les da miedo. Es que a lo mejor si predico que la mujer no debe vestirse como ramera, luego se me va esta hermana. Pues ¿qué estás diciendo de esa hermana? Es que si predico en contra del pelo largo en el hombre, se me va este hermano que diezma tanto. Mira, capaz y se te acerca y dice, pastor, yo nunca había escuchado eso, gracias, pastor. Y el siguiente culto llega con pelo corto y diezma más. Pero no, a lo mejor lo más probable es que se te va a ir. Y los pastores le tienen miedo a eso, que se les vaya la gente. Y mientras usted cuestione y desafíe la autoridad de Dios, hermano, usted no va a recibir lo que Dios quiere que usted tenga. Yo no dejo de alimentar a mis hijos. Si mis hijos se portan mal, jamás le he dicho a uno de mis hijos, tú te portaste mal hoy, no vas a cenar, vete a dormir sin cenar, jamás. Eso es crueldad, hermano. Eso es crueldad. Uno no debe ser cruel. Pero sí les he dicho, mientras que todos los demás estemos comiendo el postre, tú no vas a tener postre. Dios no va a dejar de proveer lo que Él ha prometido en su palabra proveer para ti. Pero Dios no está obligado a bendecirte
si tú vives desafiando su autoridad. Hay algunas iglesias donde los diáconos están para mantener en regla al pastor. Y le voy a decir ahorita mismo, esta iglesia es muy diferente. Aquí los diáconos siguen al pastor. No porque yo lo exijo, sino porque ellos no desafían la autoridad establecida por Dios en la iglesia. No estoy diciendo que no desafían a Jonathan, a mí muchas veces me han desafiado. Estoy diciendo que no desafían el oficio del pastor, el lugar que le corresponde a ese hombre que Dios ha puesto en la iglesia. Ahora, ¿siempre tengo la razón? No, muchas veces no tengo la razón. ¿Soy perfecto? Pregúntele a mis hijos y a mi esposa si soy perfecto. Ahorita le van a decir que no. ¿Soy profeta? Sí. Estoy recibiendo palabra que como una hora voy a estar cenando unos tacos. Palabra fiel y verdadera. Hubo un grupo de diáconos y líderes que se levantaron en contra de Moisés en el desierto. Trataron de cambiar el liderazgo allá en la congregación en el desierto. Criticaron al líder que Dios había puesto, murmuraron. ¿Sabe qué les pasó? Ahí está en Números 16. Dios hizo que la tierra los tragara, los mandó directamente al infierno. Ahora, yo no estoy diciendo que soy Moisés, yo no quiero tener esa posición. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que si usted no está de acuerdo con mi opinión, que usted es malo y que usted es un diablo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aunque a usted no le parezca y aunque a mí no me guste y no siempre lo quiero hacer, Dios ha puesto un pastor en esta iglesia para cuidar a la iglesia y ese pastor soy yo. Así como usted, papá, que Dios lo ha puesto a usted en ese hogar para cuidar a ese hogar y toca la casualidad que es usted, Dios me ha puesto a mí en esta iglesia. Y uno de los factores contribuyentes a las divisiones en la iglesia son los desacuerdos con el pastor. Usted se sorprendería cuánta gente activa, que antes era activa, se ha ido de la iglesia por un desacuerdo con el pastor. Yo no sé qué porcentaje, pero un porcentaje alto de la gente, si usted le pregunta ¿por qué se fue de la iglesia?, le van a decir por el pastor. Y yo tengo que tener mucho cuidado con lo que predico, con lo que digo, con lo que enseño. Tengo que tener mucho cuidado con lo que se les enseña y que se les enseñe la sana doctrina, porque un día yo voy a dar cuenta por el alma de cada uno. Por eso un pastor tiene que ser tan celoso en la iglesia. Y por eso, hermano, no debe de haber un desafío en contra de la autoridad establecida por Dios en la iglesia. A algunos de ustedes no les gustó ese punto. Vamos al siguiente. Número 4, el desafío de la autoridad en el hogar. Ahora sí, los bigotones van a empezar a gritar amén. Dios debe estar en el hogar. Dios es la cabeza del hogar. En la mayoría de los hombres no quieren aceptar que Dios es la cabeza del hombre. Dios es la cabeza del hombre. Dios es autoridad sobre el hombre en el hogar. Y la mayoría de los hombres no lo quieren aceptar, porque eso es humillarse. Eso es aceptar y asumir una posición de debilidad. Y a los hombres no nos gusta lucir débiles. Dele la jarra de mermelada a su esposo mañana en la mañana en el desayuno y dígale: mi amor, ábreme esta jarra de mermelada, por favor. A ver si su esposo no quiere lucir débil.
te va, ¿qué tal? ¿Ustedes no comen mermelada en su casa? Normalmente las jarras de mermelada vienen bien selladas. Por eso siempre le digo, Jenny, ábreme esta jarra de mermelada, por favor. La mayoría de los hombres quieren escoger su propio estilo de vida. Ay, tengo que apurarme. Efesios 5, 22 y 23. El esposo es la cabeza del hogar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ni un amén ahí. Yo hubiera aprovechado, amén, pastor, dígale, aquí está a mi lado, pastor, dígale. No, ninguno. Bueno, está bien. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Puros puros eunucos diciendo amén. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, el gobierno no es la cabeza del hogar. Voy a predicar anarquía, nada más para que sepan. Muchos predicadores son criticados por predicar de esta manera. El DIF no es la cabeza del hogar. El DIF no manda en el hogar. La SEP no es la cabeza del hogar. La Secretaría de Educación Pública no manda en el hogar. El esposo es la cabeza del hogar. Ahora, lamentablemente, en algunos casos, no hay hombre en el hogar. Digo, hay un varón, pero no hay hombre en el hogar. Hay algo que usa pantalón, pero no es hombre. Y por eso algunos hogares se meten en problemas. Pero Dios así lo diseñó. El esposo debe de someterse a Dios, la esposa debe de someterse al esposo y los hijos deben de someterse a ambos. ¿Sabe algo curioso que sucede? Que en muchos casos cuando hay un desafío en contra del liderazgo en la iglesia es la esposa, es la mujer que está diciendo algo. Ahora sí no hubo amenes. Normalmente cuando hay un desafío en contra de la autoridad en la iglesia, es la hermana la que está diciendo y la que está opinando. Y el esposo se queda callado, con los brazos doblados. Mira, eso solamente nos está diciendo que en tu casa tampoco mandas. No, mejor no. Hermanos, no lo voy a decir. Estamos viviendo en una época en que muchas mujeres no se someten a sus esposos. Y eso afecta hasta en la iglesia. El esposo debe someterse a Dios, la esposa debe someterse al esposo. Cuando la esposa está sometida al esposo, la esposa no dice nada en contra del liderazgo establecido por Dios. Ahora, a lo mejor es por falta de hombres, que yo voy a suponer que es el caso. Es la falta de un hombre que diga, mi amor, te amo, pero por favor guarda silencio. No te toca a ti estar opinando y diciendo eso. A ti no te toca. Mejor reserva tus comentarios y no digas nada. Es que ustedes no sabían que un hombre así le puede hablar a una mujer, ¿verdad? Con ternura, pero al mismo tiempo con firmeza. No, lo que muchos hacen es que en el carro yendo a la casa, triste vieja, ¿por qué te metes con la gente de la iglesia? Yo no sé por qué andas en todo y ¿por qué no te puedes? Cállate el hocico. Y luego tú te preguntas por qué ella no te respeta. A Abraham, Sara le decía Señor, a mí también me tienes que decir Señor. ¿Cuál Señor? Ni que nada, triste huerco, cállate tú el hocico.
¿Sabe que la mujer de hoy, y mire, si usted trabaja fuera de su casa, yo no estoy predicando en contra de usted. Yo no estoy predicando en contra. Hay mujeres que tienen que trabajar fuera de la casa. Yo no predico en contra de que la mujer trabaje fuera de la casa. Eso es algo en contra de lo cual yo no estoy. El peligro es de que muchas mujeres de hoy quieren satisfacerse con algo afuera del hogar, cuando su única satisfacción dada por Dios se encuentra en el hogar. Una mujer que no puede someterse a su esposo es una mujer que no puede someterse a Dios. Y no le estoy tirando nada más a las mujeres. De nuevo, a lo mejor tu esposa no se te somete porque no te ve como hombre. Eso ya es tu problema. Ya después ven conmigo, te digo a ver si te puedo ayudar a solucionar ese problema. Pero si podemos mantener el orden bíblico, hermano, habrá paz en nuestros hogares. ¿Usted sabe qué es tener un hogar con paz? Qué bonito. Un hogar con paz. Un hogar en donde cada quien hace lo que le corresponde. Papá cumple con lo que le toca. Mamá cumple con lo que le toca. Los hijos cumplen con lo que les toca. Armonía, gozo, un lugar de consuelo. Pero si usted dice, bueno, nuestro hogar no es tan así, pastor. La razón es porque en algún nivel establecido por Dios se está desafiando la autoridad. Y este es el último punto y lo voy a hacer breve, pero se están desafiando las autoridades civiles. Hermano, Dios estableció en el Antiguo Testamento, Dios estableció el gobierno. El hombre no estableció el gobierno. Dios estableció el hogar, el gobierno y la iglesia. Ahora, el hombre intentó con el gobierno y no les funcionó. Pero Dios luego estableció el gobierno porque el hombre no quería someterse a Dios. Cuando Jesús dijo, da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios, no había contradicción en esa declaración. Porque el gobierno civil también debe de someterse a Dios. Dios es la autoridad sobre el gobierno civil. Y si el gobierno civil no se somete a Dios, entonces mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4:19. Pero Dios en el Nuevo Testamento reafirmó el gobierno civil. En Romanos 13, no vamos a tomar el tiempo para leerlo, pero el versículo 1 dice que por Dios han sido establecidas esas autoridades. En el versículo 2 dice que los que resisten acarrean condenación para sí mismos, los que resisten el gobierno civil. Versículo 3 dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ahora, si tú eres ladrón y ratero, si eres malhechor, témele al gobierno civil. Yo a veces voy con alguien y va manejando, yo voy de copiloto y por allá adelante, como a medio kilómetro hay un policía y bajan la velocidad. La mínima son 60 y le baja hasta 40. Y pasa la policía. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al policía. ¿Por qué? Porque andan mal. ¿Usted hace eso? Versículo 3, versículo 4 dice, porque es servidor, ese oficial de gobierno es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ay, pastor, pero Pablo no sabía cómo es el gobierno de México. No, Pablo solamente estaba bajo el gobierno romano.
No, pero es que él no sabía que en el gobierno de México hay mucha corrupción. No, Pablo solamente cuando viajaba de ciudad a ciudad veía kilómetros y kilómetros de cruces con gente crucificada. Es todo lo que veía. Bueno, yo sé que hay situaciones injustas. Créame que sé que hay situaciones injustas. Créame que lo sé. Que hay sobornos, jueces sobornados. Créame que lo sé. Que hay gente chueca por ahí. Créame que lo sé. No le voy a decir cómo, pero lo sé. Pero Dios ha establecido siervos en autoridad civil. Versículo 8 dice: paga tus deudas. Versículos 9 y 10: ama a otros. 11 y 12: predica el evangelio. 13 y 14: vive piadosamente. Hermano, estoy diciendo que desde la infancia hasta la vejez estamos bajo autoridad. No podemos cambiar eso. Un cristiano no infringe la ley. Un cristiano no excede la máxima de velocidad. Un cristiano paga sus impuestos. A la torre. A lo mejor debía haber empezado con ese. Un cristiano obedece la autoridad establecida por Dios. Un cristiano es honesto. ¿Quién gobierna en tu vida? ¿Quién tiene autoridad? ¿A quién has decidido darle las riendas? ¿Tú mismo? ¿Tú sabes qué hacer, cómo hacerle, con quién y dónde? ¿O en algún momento has decidido: yo voy a vivir mi vida bajo la autoridad de Dios? Autoridad directa de la palabra de Dios en la iglesia, en el hogar, bajo la autoridad del gobierno. Bueno, usted no va a recibir nunca, va a recibir todo lo que Dios quiere darle hasta que usted pueda decir: yo soy obediente. Se maravillaban de Jesús, de su doctrina, porque dijeron: este sí tiene autoridad. Hermano, Él tiene autoridad. Y tarde o temprano usted va a tener que someterse a la autoridad del Señor. Hágalo de una vez. Sométase de una vez. Decida de una vez que usted va a vivir su vida para agradar a Dios y no a usted mismo. Gracias, Señor, por tu palabra. Estamos viendo en muchos países, en México ya por varios años, ahora en otros países, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en los Estados Unidos. Estamos viendo desafío en contra de autoridades. Señor, yo creo que puedes bendecirnos a nosotros en medio de todo esto. Yo creo que tú tienes autoridad para poder dar de tus bendiciones. Y Señor, te pido que nos ayudes a ser prudentes, a ser sabios, a oír y hacer las cosas que hemos oído de tu doctrina, de tu enseñanza. Y Señor, que nos des la gracia para poder enfrentar situaciones con decisiones difíciles, pero poder siempre hacer lo que a ti te agrada.
bendice este tiempo de invitación en el nombre de Cristo. Amén. La música toca 2 estrofas de invitación. Todos de pie, por favor. El altar está abierto.